Faltando una hora para el cambio de turno, se encendieron las luces de todo el piso. Simultáneamente se activó la alarma que anunciaba la emergencia. Siempre que suena la alerta me estremezco de pies a cabeza. Llevo varios años trabajando en esa estación y no he podido superar el miedo que me provoca ese sonido. Es el miedo a la muerte, el miedo a perder la vida, la mía y la de mis compañeros, y la de las personas que necesitan nuestra ayuda. No siempre las llamadas de emergencia son para apagar incendios. También atendemos otra clase de emergencias, como la de aquella noche. Alguien te observa en la oscuridad, presenta. Atrapado en la fosa. La alarma continuó sonando en el fondo. Mientras tanto, mis compañeros y yo recibimos en nuestros radios las indicaciones de la central telefónica. Querían que fuéramos a rescatar a una persona que se había caído a una fosa. El camión estaba encendido, esperando impaciente a que lo abordáramos. Al arrancar, se encendió la sirena. La casa desde donde hicieron la llamada no estaba tan lejos de la estación, pero se encontraba cuesta arriba, en una loma. Las calles ahí son estrechas. La noche le ganó a las farolas de la calle y por unos cuantos minutos la oscuridad se apoderó de la loma. Las fachadas de las casas vibraban con el brillante color rojizo de la sirena, y aún así daban un lúgubre aspecto. La calle a la que llegamos era cerrada, probablemente la parte más alta de la loma. En esa callejuela aún no se encendían las luces. El camión se estacionó afuera del enrejado. Tomamos unas cuantas herramientas y caminamos hacia el domicilio reportado. En las ventanas de las demás casas y edificios había mujeres y hombres asomados. Un par de niños jugaban a media calle y un grupo de señoras susurraban entre ellas. Sentada en la banqueta nos esperaba una mujer. Fumaba un cigarro nerviosamente, mismo que apagó tan pronto hicimos contacto visual. Se veía alterada, pero sus nervios estallaron cuando le preguntamos cuál era la emergencia. Sus ojos estaban rojos y su voz se entrecortaba por un incipiente y repentino llanto. «Es mi niño», dijo. «Se atoró. Hace unos minutos aún lo oía llorar, quejarse». Ella se levantó con dificultad y nos guió con paso rápido hacia la puerta de su casa, misma que estaba cerrada. Las manos le temblaban. Trató de abrir la puerta, pero dejó caer las llaves varias veces. Cada segundo es vital para atender una emergencia de este tipo. Cuando se abrió la puerta, del interior se escapó una bocanada de aire helado y húmedo. Estaban encendidas las luces de las escaleras y las de la cocina, pero no las de la sala. Ahí había unas cuantas velas encendidas que magnificaban la sombra de los objetos sobre las paredes. Atravesé la sala cargando una pesada barra de metal. Caminé rápido, tratando de no tropezarme con los muebles que desaparecían en la oscuridad. Sin querer, le di un golpe con la barra a una silla de madera del comedor. El ruido fue atronador. Todos se sobresaltaron, se detuvieron un momento y me voltearon a ver. Un instante después, un ruido idéntico se escuchó en el piso de arriba.
Entonces, todos volteamos hacia las escaleras. La dueña de la casa también, pero reaccionó e inmediatamente volvió a pedirnos, sin la amabilidad del inicio, que nos apresuráramos. Llegamos al patio ubicado al otro extremo de la casa. Estaba oscurísimo. Un improvisado foco, al extremo de un largo cable, se balanceaba ligeramente con el aire e iluminaba un hoyo al final del patio. Era el registro de una fosa séptica. Solía ser un canal por donde se desaguaban los desechos. Hacía mucho tiempo que se había prohibido en esa ciudad el uso de esa clase de fosas. Pero esta no era cualquier fosa, estaba muy profunda. Recuerdo haber oído que les llamaban pozos ciegos. En lugar de sacar agua de ellos, se les llenaba de desechos. Daba la impresión de que no era accidental lo que había sucedido en ese patio. Alguien, de alguna manera, se había tomado el tiempo para colocar el foco y alumbrar ese hoyo. Mis otros 2 compañeros y yo nos asomamos al interior. La luz que estaba colocada no era suficiente para iluminar el fondo de la fosa. Algo al interior resplandecía, lodo quizá, pues esa fosa, según la dueña, tenía décadas en desuso. Queríamos que se hiciera el silencio para escuchar algún ruido al interior del hoyo, pero la señora no se tranquilizaba. Repetía incesantemente que su hijo estaba atorado en la fosa. De entre toda la herramienta que veníamos cargando, solo faltaba la linterna. Me ofrecí a ir a buscarla al camión. Regresé sobre mis pasos, crucé el comedor, luego la sala. Intenté hacerlo con rapidez, pero el foco del patio me había deslumbrado y ahora, al interior de la casa, el destello aún estaba grabado en mis ojos y me impedía ver bien el camino. Antes de llegar a la puerta, mi radio comenzó a producir estática. Luego se escuchó una voz que no era muy clara. Tomé el radio y lo alcé a la altura de mi boca. Pedí que me repitieran lo que habían dicho, pero nadie respondió. No había alcanzado a ver en la pequeña pantalla del radio el código del transmisor. Abrí la puerta y salí con paso rápido. Una de las vecinas, que se habían agrupado en la calle para enterarse de la emergencia, tenía una botella de agua en la mano. Se aproximó a mí en cuanto me vio salir de la casa y me abordó. Me ofreció la botella de agua. Me preguntó qué había pasado, pero sin darme tiempo a que le contestara su pregunta, añadió: «Tenga cuidado, que la señora Alicia vive sola, no tiene hijos». Se me hizo un nudo en la garganta. La miré a los ojos mientras continuaba: «¿Quién sabe para qué los llamó a ustedes? Pero estoy segura de que no les está diciendo la verdad». Otra de las señoras se acercó y dijo que desde el edificio de enfrente la han visto en las noches, por largas horas, contemplando el agujero que hay en el patio. No se atreve a asomarse, solo se queda parada ante la fosa. Cuando amanece, ella regresa al interior de la casa. Yo estaba obligado a emitir mi propio juicio, evitando influenciarme por terceras personas, además de que pronto sabríamos de qué se trataba la emergencia. Sin embargo, ese grupo de señoras lograron ponerme a dudar. Y para ser honesto, sentí escalofrío al imaginar todo lo que dijeron las vecinas. El encuentro fue breve. Necesitaba regresar cuanto antes con mis compañeros. Ya con la linterna en la mano, me dirigí hacia la puerta de la entrada. Esta se encontraba cerrada. Busqué con la mirada el timbre. Justo cuando lo encontré y alcé la mano para tocarlo, la puerta se abrió.
Entré despreocupadamente, pero del otro lado no había nadie. Me pareció extraño. Además, tenía en la mente aún lo que me había dicho el grupo de mujeres. Toqué el radio con mi mano derecha. Dudé antes de decirle a mis compañeros lo que acababa de oír, pero de pronto me pareció importante ponerlos en sobreaviso. Aproximé el aparato a mi boca y entonces, mediante códigos que usamos los bomberos y códigos que nosotros mismos hemos creado, logré decirles que me parecía que esa no era una emergencia real. Mis compañeros me permitieron que terminara de hablar para confrontar mis temores y sospechas con hechos. Dijeron que me apresurara, que efectivamente había alguien al fondo del pozo, que lo habían oído. Definitivamente había sobrevivido a la caída. Probablemente se encontraría con unos cuantos huesos rotos y atrapado en alguna parte de la fosa. Se hizo una pausa y se cortó momentáneamente la comunicación con mi compañero. Segundos después se volvió a escuchar su voz, pero ahora hablaba con un volumen más bajo. La persona que está atrapada al fondo, no creo que sea un niño. Lo acabamos de escuchar reír, me dijo. La horrible sensación de sudor frío descendió por mi espina dorsal. Mi compañero no había terminado de hablar cuando se cortó su línea. Mi radio aún sonaba, generaba estática, pero no era su radio el que estaba transmitiendo. La estática comenzó a aumentar y entonces se escuchó una distorsionada carcajada. Las velas de la sala se apagaron en ese instante. Sentí terror como no lo había sentido en mucho tiempo. La noche había caído por completo y la oscuridad que flotaba a mi alrededor me impedía ver el camino. Encendí la linterna e iluminé mis alrededores. En ningún momento, desde que llegué, había podido contemplar el interior de la casa. Todo espacio hacia donde apuntaba la linterna me parecía nuevo. Ciertamente no había acudido a esa casa a revisar la sala, pero algo en las paredes me llamaba la atención y quería seguir examinando. Busqué por todos lados la salida hacia el patio, pero no la podía hallar. Te repito que la casa no me era para nada familiar y me era difícil deducir hacia dónde estaba el patio, a pesar de que ya había pasado un par de veces por ahí. Únicamente se me ocurrió apagar la linterna para ver si alguna luz del exterior me mostraba el camino. Solo así lo logré. Me dirigí hacia donde la tenue luz del patio me llamaba. Solo ese pequeño destello era mi guía. No se escuchaba ni un solo ruido. Al llegar al patio, encontré que habían podido jalar unos cuantos metros más el cable que terminaba en un foco. Se habían cansado de esperarme y ahora uno de mis compañeros descendería al interior del pozo. Estaba dando un completo salto de fe, pero por otro lado, a pesar de nuestras sospechas, ¿deberíamos abandonar a la mujer a su suerte? Mis compañeros calculaban que el cable para alumbrar el pozo alcanzaría a bajar a lo mucho 2 metros. ¿Serían suficientes? Ni la dueña de la casa tenía idea de cuán profundo era ese agujero. Me asomé con temor hacia donde mi compañero ya había comenzado a internarse. El agujero parecía todo menos una fosa séptica. Era imposible que alguien hubiera construido una fosa tan profunda, pues después de unos cuantos metros, los desechos comienzan a contaminar los mantos subterráneos de agua. Alcancé a pasarle la linterna. La tomó con una mano, apoyó sus pies en las paredes del agujero y apuntó hacia abajo.
No fue necesario que pronunciara palabra alguna. Podía darme cuenta que estaba aterrado. Volteó hacia arriba y nos echó una mirada que solo pude interpretar como de desconsuelo. Siguió descendiendo. Tenía la firme sensación de que habíamos sido convocados para presenciar algo fantasmal, paranormal, algo que no era terrenal. Y no era la primera vez que vivía un suceso de este tipo. Recuerdo que en todas esas ocasiones siempre he encontrado una constante: el ruido a mi alrededor. Desaparece cualquier murmullo, susurro, sonido de los árboles, el viento, los insectos y las aves. Y eso era justo lo que acababa de suceder en ese oscuro patio. Me volvía a asomar al interior. Ahora mi compañero ya se había perdido en la oscuridad. Un punto de luz iluminaba el fondo, pero nada se distinguía con claridad. Por el radio nos comunicó que el agujero se hacía mucho más estrecho. Su voz se oía nerviosa, y con justa razón. ¿Quién quisiera estar ahí, al acecho de algo desconocido? Llegó al fondo y nos dijo, por medio de los radios, que no había nada, ni nadie. Retrocedí a meditar lo que acababa de oír. No sabíamos qué responderle. El cable con el foco se comenzó a tensar. Mi compañero estaba muchísimo más abajo que la profundidad a donde había llegado el foco. Luego, el cable se tensó aún más, hasta que se reventó. La luz se apagó y todo quedó en tinieblas. La mujer fumaba un cigarrillo. Este producía un ligero destello, pero no iluminaba absolutamente nada. Ella no reaccionaba ante lo que acababa de suceder. Ni siquiera estaba preocupada como cuando llegamos. Retrocedió y se esfumó en la penumbra. En el agujero no se escuchaba movimiento. Seguro el otro hombre estaba paralizado de miedo. Mis ojos tardaron un poco en acostumbrarse a la oscuridad, pero cuando lo hicieron, miré por encima del muro que separaba el patio de la casa y vi las luces encendidas del otro edificio. Por las ventanas se asomaban varias personas. No se veían sorprendidas, ni siquiera parecían tener pensamientos respecto a lo que estaba sucediendo. Al interior de la casa, supongo que la dueña encendió un reflector que iluminó brillantemente el patio. El pasto resplandecía. Pensé lo peor. Hubiera sido de gran ayuda encender esa luz desde que llegamos. No entiendo por qué la mujer nos había dejado trabajar en penumbras. Ahora pude ver todo lo que había ante mí. Y era momento de ayudar a mi compañero a salir de ahí. La cuerda que lo sujetaba estaba amarrada a un enorme árbol. La tomamos y lo ayudamos a subir. Estaba totalmente aterrado, pálido y helado. No podía decir ni una sola palabra. Le temblaban las manos. La dueña de la casa ya no regresó al patio. Se quedó en el balcón. No terminábamos de encontrarle explicación a lo que había sucedido. No había rescate que realizar. No teníamos entonces nada más que hacer ahí. Entramos con temor a la casa y nos conducimos hasta la salida. En la calle ya no estaban las vecinas ni los niños. Las farolas proyectaban una amarillenta luz sobre los carros y sobre el asfalto. Casi parecía que amanecería en cualquier momento, pero aún no era ni medianoche. Antes de abordar nuevamente el camión, mi compañero, el que había descendido, se levantó la playera del uniforme y nos mostró una enorme herida. Más bien como un rasguño, que viéndolo bien parecía una figura. La piel alrededor de la herida se veía roja y comenzaba a hincharse. No pretendíamos permanecer ni un minuto más
y los tres coincidimos con que la curación se haría al interior del vehículo. Nos fuimos de esa calle sin voltear atrás. Cuando llegamos a la estación, los compañeros del otro turno ya se habían instalado y nos esperaban con preocupación, ya que no habíamos reportado nada a la central desde que llegamos al domicilio. Mi compañero, el que tenía el rasguño en el abdomen, seguía callado. No habló y nosotros solo nos limitamos a decir que había sido una falsa emergencia. Recogimos nuestras cosas y nos marchamos a casa. Sería difícil conciliar el sueño esa noche. Al momento de acostarme, puse a cargar mi radio en la mesita próxima a mi lado de la cama. Cerré los ojos para intentar dormir. Aún tenía en la mente lo que había sucedido horas antes. En eso, el radio se encendió y escuché la voz de mi compañero. Dijo que sí había alguien ahí, al fondo del pozo, pero no quería que lo sacaran. Semanas después, uno de los bomberos involucrados en esa falsa llamada de rescate regresó a la loma, al domicilio. Platicó con algunos vecinos. Escuchó cosas que hubiera sido mejor que ignorara. Este relato podría ser el inicio de una nueva saga. Muchas gracias a Fernando Rojo, a Maite Arreola y a Fanny Douglas por su ayuda con el título. Suscríbete, activa las notificaciones, comparte nuestro trabajo, recomiéndanos, opina, deja tu like, reúnete a escuchar estos relatos con tu familia, con tus amigos, en completa soledad en la oscuridad de la noche. Alguien te observa en la oscuridad.